Hola, a todos. Naruto y el fanfic no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. En un bosque denso, un niño pelirrojo, de no más de 5 años, practicaba diligentemente su esgrima con una hoja corta. Era mediodía y el sol caía a plomo. El sudor le pegaba la ropa al chico. ¡Qué calor tan intenso! Se quejó Shin Uzumaki, pero su entrenamiento continuó sin cesar. Un poco de sol no desviaría su búsqueda de fuerza. Shin, ahí estás. ¿Qué haces aquí en este infierno? ¿Intentando freírte el cerebro? Una pequeña cabeza asomó tras un gran árbol. Kusina Uzumaki saltó hacia Shin. Su cabello rojo era un halo de fuego bajo la luz del sol. Shin hizo una pausa en su práctica y se giró, con una sonrisa irónica en su rostro mientras miraba a la adorable niña. Kusina, ahora no es el momento para una fiesta de té. Kusina infló las mejillas, mostrando su puchero. Shin, solías estar conmigo todo el tiempo. Ahora me estás dando la espalda. Las lágrimas brotaron de los ojos de Kusina, amenazando con resbalar por sus mejillas. Shin sintió una oleada de exasperación. Kusina, ¿crees que estoy aquí asándome con este calor solo por diversión? No es precisamente un picnic. Shin se sentó y tomó un largo trago de su botella de agua para rehidratarse. A diferencia de la despreocupada Kusina, Shin llevaba una carga secreta. Era un transmigrante, renacido en el mundo de Naruto como un bebé recién nacido. El shock inicial al aterrizar en este mundo, donde el peligro acechaba en cada esquina, había sido profundo. Por suerte, no era un simple civil, sino un miembro del clan Uzumaki en el país de los remolinos. Pero incluso eso era un arma de doble filo. Era el período posterior a la Primera Guerra Mundial Shinobi, antes del estallido de la Segunda. La historia de Naruto que él conocía aún estaba a décadas de distancia. Esta era la época en que el país de los remolinos se enfrentaba a su inminente desaparición. Shin desconocía la fecha exacta, pero sabía que el tiempo corría. Su único camino a seguir era esforzarse al máximo para maximizar sus posibilidades de sobrevivir a la destrucción de la tierra de los remolinos. No iba a desperdiciar su segunda oportunidad. Shin, ¿me estás ocultando algo? Preguntó Kusina, con la preocupación que sentía por él reflejada en sus ojos. Shin miró a Kusina con seriedad. Kusina, ¿qué pasaría si te dijera que pronto, el país de los remolinos, el clan Uzumaki, se enfrentará a un desastre sin precedentes? ¿Me creerías? Ni hablar, Shin. Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Kusina rió, tomándose sus palabras a broma. Shin se encogió de hombros. Si ni siquiera Kusina, quien confiaba ciegamente en él, se lo creía, convencer al resto del clan era una causa perdida. La destrucción del país de los remolinos parecía inevitable. Él no era exactamente el señor mundo. Nadie lo tomaría en serio. Timbre. Un sonido nítido y mecánico resonó en la mente de Shin, sacudiéndolo. Sistema de replicación activado. Saludos, maestro. Espero sus órdenes. Shin sintió una oleada de emoción. Tenía un dedo dorado. ¿Pero por qué ahora? Tras 5 años en este mundo, el sistema finalmente decidió despertar. Shin, ¿qué pasa? Preguntó Kusina, atenta a cada cambio de humor. Nada, Kusina. Solo recordé algo que tengo que hacer. Mañana seguro que quedo contigo. Tengo que irme. Shin saltó a la rama de un árbol y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Kusina se quedó boquiabierta. Esa velocidad y agilidad superaban a la mayoría de los genin. Shin escondía habilidades impresionantes. Kusina apretó los puños, con una furia juguetona a flor de piel. Si me dejas plantado mañana, lo lamentarás. Le gritó. En lugar de regresar a casa, Shin se dirigió a una orilla aislada del río para profundizar en la interfaz de su sistema. Sistema, dímelo. ¿Qué puedes hacer? Preguntó Shin con una mezcla de anticipación y ansiedad en la voz. Si este sistema resultara ser un fracaso, sería una gran decepción. Este sistema se denomina sistema de replicación. Puede copiar cualquier cosa, desde jutsus hasta chakras, e incluso Keko y Genkai. Los ojos de Shin se abrieron de par en par. El Rinnegan de Madara Uchiha, el Rinne Sharingan de Kaguya Tsutsuki, todo a su alcance. Los diversos jutsu poderosos del Mangekyou Sharingan, la inmortalidad de Kaguya Tsutsuki, todos esos jutsu de rango S y Keko y Genkai, las posibilidades eran infinitas. Espera, tiene que haber condiciones, ¿no? Preguntó Shin, con una dosis de realismo y una emoción atenuada. No podía ser tan fácil. Afirmativo. La replicación requiere el uso de cartas de replicación. Estas se clasifican en niveles común, avanzado y divino.
Las cartas de replicación comunes pueden replicar jutsus hasta rango B, incluyendo jutsus de rango B, chakra y habilidades físicas de Chunin, etc. Las cartas de replicación avanzadas pueden replicar jutsus y técnicas secretas hasta el rango S, incluyendo el rango S, chakra y habilidades físicas de Kage, Ikeko y Genkai comunes, como liberación de quemaduras y liberación de lava. Las cartas de replicación divina no tienen restricciones y pueden replicar cualquier objetivo. Bien, ¿cómo consigo estas tarjetas de replicación? Preguntó Shin, apenas pudiendo contener su impaciencia. Hay dos métodos principales de adquisición. Primero, el sistema te otorgará una carta de replicación al año. La categoría específica, común, avanzada o divina, se determina mediante una variable aleatoria. El segundo método implica completar misiones adaptadas a tus preferencias. Al completarlas con éxito, recibirás tarjetas de replicación. Las misiones son opcionales y no hay penalizaciones por fallar. Una tarjeta al año, nada mal, reflexionó Shin. Su sistema parecía ser un benefactor bastante generoso. ¿Y las misiones eran opcionales, sin consecuencias por fallar? Fue un alivio. Shin valoraba su libertad. Lo último que necesitaba era un sistema autoritario que lo mandara a todas partes. Ah, ¿y sistema, no habrá un paquete de bienvenida para nuevos usuarios? Preguntó Shin con un brillo de esperanza en los ojos. El paquete de regalo para novatos te fue otorgado al momento de tu nacimiento, maestro. Debes estar consciente de su presencia. Shin hizo una pausa y luego se aventuró a adivinar. ¿Podría ser el cuerpo del sabio? El cuerpo del sabio era un Keko y Genkai común al clan Uzumaki. Todos los miembros de los clanes Senju y Uzumaki lo poseían, pero Shin siempre había creído que el suyo era diferente, más potente. Afirmativo. Al transmigrar a este mundo, maestro, el sistema te otorgó el cuerpo perfecto de sabio. Shin no pudo contener su euforía. ¿Un cuerpo de sabio perfecto que lo pusiera a la altura del legendario Hashirama Senju? Hashirama, con su cuerpo sabio perfecto y su liberación de madera desarrollada por él mismo, había derrotado a Madara Uchiha, portador del Mangekyou Sharingan eterno, y el 9 colas en toda regla. ¿Significaba esto que podría alcanzar el nivel de poder de Hashirama? Con la ayuda del sistema, superar a Hashirama y alcanzar el reino de los 6 caminos podría no ser solo una quimera. Su futuro parecía cada minuto más brillante. Capítulo 2. Uf. Con el sistema en funcionamiento, al menos tengo una oportunidad de luchar en este mundo loco. Shin notó que tenía 5 cartas de replicación almacenadas. Llevaba 5 años en el mundo de Naruto, y aunque el sistema había estado en pausa todo este tiempo, no había escatimado en la distribución anual de cartas. ¿Es realmente tan mala mi suerte? Shin revisó las cartas y descubrió que todas eran comunes. La carta anual había salido al azar. Con un poco de suerte, podría haber conseguido una carta divina. Lamentablemente, la fortuna no parecía estar de su lado. Ni siquiera había una carta avanzada a la vista. Veamos qué hay en el tablero de misiones. Shin abrió la interfaz de misiones del sistema y encontró una única misión esperándolo. Supervivencia. Sobrevive a la destrucción de la tierra de los remolinos. Recompensa. Una carta de réplica común. Fallo. Sin penalización. Sistema, ¿me estás tomando el pelo? ¿No hay penalización por fallar? Si fallo, estoy muerto. Shin no pudo evitar quejarse. ¿Podría esta misión de supervivencia fracasar? Fracasar significaba estirar la pata, ¿no? Y la recompensa también es bastante tacaña. Maestro, las recompensas son proporcionales a la dificultad de la misión. Esta misión en particular no es de alta dificultad. Shin no podía discutirlo. Para alguien preparado, esta misión no era precisamente escalar el Everest. En la historia original, cuando el país de los remolinos quedó destruido, un buen número de miembros del clan Uzumaki sobrevivieron, como la madre de Karin, por ejemplo. Es hora de regresar. Shin canalizó chakra hacia sus piernas, saltó a la rama de un árbol y desapareció en unos pocos movimientos rápidos. Vivía en un lugar apartado, lejos de los terrenos principales del clan. Tenía sus ventajas, sobre todo la paz y la tranquilidad. Por fin has vuelto, Shin. Kusina estaba sentada en los escalones frente a la casa, con la barbilla apoyada en las manos. Su mirada, que había estado baja, se iluminó al verlo. Kusina, no has estado sentada aquí todo este tiempo, ¿verdad? Shin se acercó y la levantó. Solo vivían ellos dos allí. Un año atrás, todavía vivía con el clan, pero sucedieron cosas y se mudó. A Kusina no le quedaba familia en el clan. Sus padres habían fallecido en un accidente cuando ella tenía 3 años.
Shin era su único amigo, así que se fue con él. Te he estado esperando desde siempre. Si no hubieras vuelto pronto, me habría muerto de hambre. Kusina dijo débilmente. No sabía cocinar, así que dependía de Shin para las comidas. ¿No quedaban bocadillos? Podrías haberlos comido. Kusina soltó una risa incómoda, jugueteando con su ropa con sus pequeñas manos. Ya, puede que me las haya terminado. Está bien, está bien. Prepararé algo ahora mismo. Cuando Shin se disponía a llevar a Kusina adentro, oyó un leve sonido a sus espaldas. Se giró y vio a un hombre de mediana edad, pelirrojo y con atuendo de shinobi, de pie a poca distancia. El hombre permaneció inexpresivo. Sostenía un pequeño bulto y se lo arrojó a Shin. Esta es tu asignación para vivir. Shin atrapó el paquete y lo abrió. Además del dinero, había 2 pergaminos de Jutsu. Esos pergaminos de Jutsu son pertenencias de tu madre. El anciano me ordenó que te los entregara. Con eso, el hombre desapareció en un remolino de hojas. Las pertenencias de mi madre. Shin sintió una punzada de tristeza. Desplegó los 2 pergaminos de Jutsu. Contenían 2 jutsus de sellado, las cadenas de sellado adamantinas y el sello de los 4 símbolos. Ambos eran jutsu de sellado increíblemente poderosos, especialmente efectivos contra las bestias de cola. Shin, ¿estás bien? Preguntó Kusina con cautela. No te preocupes, estoy bien. Prepararé la cena primero, y después de comer, podemos practicar estos jutsus de sellado juntos. Shin le dio a Kusina una sonrisa tranquilizadora. ¿Eh? Eso no está bien. Este es el legado de tu madre. No puedo practicarlo contigo, Kusina negó con la cabeza. Kusina, eres mi mejor amiga. Estuviste ahí para mí cuando todos me rechazaban. Por supuesto que quiero compartir cosas buenas contigo. Shin colocó una mano sobre el hombro de Kusina, su voz sincera. Shin era nieto del anciano del clan Uzumaki. Su madre era hija del anciano, pero su padre no era un Uzumaki. No solo no era un Uzumaki, sino que era del clan Uchiha, una vez enemigos jurados de los Uzumaki. Durante el período de los reinos combatientes, los clanes Uzumaki y Senju eran aliados, mientras que los Uchiha y Senju estaban enfrascados en una amarga disputa. Debido a su alianza con los Senju, los Uzumaki se habían enfrentado a los Uchiha en numerosas ocasiones. Aunque el período de los reinos combatientes había pasado hacía tiempo, la animosidad persistía. Naturalmente, la relación de los padres de Shin no terminó bien. El hombre regresó al clan Uchiha, y la madre de Shin, desconsolada, finalmente sucumbió a su dolor. Shin había oído que el hombre también murió en una misión poco después del fallecimiento de su madre. Esta era la razón por la que Shin no era muy querido en el clan Uzumaki. Incluso su abuelo, el anciano del clan, lo trataba con frialdad. Pronto, Shin tuvo la cena lista. Era un cocinero decente, al menos lo suficientemente bueno para Kusina, quien comió con gusto. Después de la cena, Shin llamó a Kusina y comenzaron a estudiar las cadenas de sellado adamantinas y el sello de los 4 símbolos. Las cadenas selladoras adamantinas eran un jutsu de sellado de rango A. Al usarse, generaban múltiples cadenas de chakra desde la espalda del usuario. Estas cadenas no solo eran poderosas armas ofensivas, sino que también podían usarse para crear barreras y sellar bestias con cola. Cuanto más fuerte sea el chakra del usuario, mayor será el poder del jutsu. ¿Y por qué eran conocidos los Uzumaki? Por sus enormes reservas de chakra, claro. Los Uzumaki poseían el cuerpo de sabio. Incluso Kusina, quien apenas había aprendido a moldear chakra, poseía reservas comparables a las de un genin promedio. Con su poderoso chakra y este jutsu de sellado, incluso los 9 colas estarían preocupados por enfrentarse a un Uzumaki. La fuerza del clan Uzumaki residía en su chakra y su jutsu de sellado. El sello usado para contener al 9 colas en Konoha era, de hecho, un jutsu de sellado Uzumaki. No lo entiendo en absoluto. ¿Soy tonta? Dijo Kusina, mirando los pergaminos con el ceño fruncido. Shin estaba absorto en el estudio del jutsu. Tras llegar a este mundo, se dio cuenta de que su capacidad de aprendizaje se había disparado. Estaba empezando a comprender los conceptos detrás de estos jutsu de sellado, pero dominarlos llevaría tiempo. Al fin y al cabo, estos eran jutsus de sellado de rango A. Muchos Chunin de élite no podían aprenderlos. Requerían cierto talento. Estudiaron hasta altas horas de la noche. Cuando Shin finalmente dejó los pergaminos a un lado, notó que Kusina se había quedado dormida a su lado. «¡Qué tonta eres, quedándote dormida así!». Shin levantó suavemente a Kusina y la recostó sobre el tatami, envolviéndola en una manta.
Bueno, es hora de que yo también me vaya a dormir. Estiró la espinilla. Una buena noche de descanso era esencial para el intenso entrenamiento que había planeado para el día siguiente. Después de lavarse, Shin regresó a su habitación y se quedó dormido. Capítulo 3. Amaneció, pintando el cielo con tonos naranja y rosa cuando Shin abrió los ojos. Otro día, otra oportunidad para perfeccionar. Hora de refinar chakra. Shin se incorporó y comenzó su ritual matutino. Había recibido la técnica de refinamiento de chakras hacía apenas una semana. Era un pergamino estándar proporcionado por el clan. A pesar de haber sido marginado por su ascendencia, Shin aún recibía lo básico. Cosas como una asignación para vivir, la técnica de refinamiento de chakra e incluso esos dos jutsus de sellado de ayer. Las cadenas de sellado adamantino y el sello de los 4 símbolos eran apreciados incluso dentro del clan Uzumaki. La mayoría de los Chunin de élite solo podían soñar con aprenderlos. El chakra era la fusión de energía física y espiritual extraída de los 130 billones de células del cuerpo humano. Exagerar su uso podía provocar fatiga o, peor aún, poner en riesgo la vida. Shin pasó una hora refinando chakra. A pesar de tener solo 5 años y ser novato en el refinamiento de chakra, la cantidad que generó fue asombrosa. Gracias a su cuerpo de sabio perfecto, la calidad y cantidad de su chakra eran varias veces mayores que la de un cuerpo de sabio normal. Sintiendo la energía que lo atravesaba, Shin pensó que sus reservas de chakra probablemente estaban a la par de las de un Chunin. Y esto era solo el comienzo. Si seguía refinando su chakra durante unos años, ¿podría alcanzar el nivel de bestia con cola? Pensó en Hashirama, el hombre que manejaba el chakra como si fuera un recurso infinito, incluso el 9 colas palidecía en comparación. Shin se levantó, se lavó y preparó el desayuno. Kusina, el desayuno está listo. Si te duermes, pierdes. Un rato después, Kusina salió de su habitación bostezando y su cabello rojo, generalmente sedoso, era un desastre enredado. Ve a lavarte, dormilón. El desayuno se está enfriando. Y mira qué pelo tienes, los pájaros podrían hacer un nido ahí. Shin extendió la mano y acarició suavemente el cabello de Kusina con los dedos. Su rostro se sonrojó levemente, pero ya estaba acostumbrada a su tacto despreocupado. Después de lavar los platos, Kusina tomó asiento en la mesa. Shin había preparado un banquete. Pescado, carne y 2 vasos grandes de leche. Ser un shinobi exigía mucha energía. No podían escatimar en nutrición. Un buen combustible era esencial para el entrenamiento. Tanto Shin como Kusina tenían un apetito saludable, por lo que Shin había preparado suficiente comida para 5 personas. Afortunadamente, el clan Uzumaki les proporcionó una generosa asignación, y Shin complementó sus ingresos cazando en el bosque. De lo contrario, les costaría mucho mantener la comida llena. Kusina, después del desayuno, es hora de entrenar. ¿Vienes conmigo?, dijo Shin mientras comía. Como transmigrante, conocía los peligros del mundo de Naruto. Quería que Kusina se volviera más fuerte, para poder protegerse. Kusina asintió. Quedarse sola en casa era aburrido. Prefería entrenar con Shin. Después del desayuno, Kusina tomó la iniciativa de lavar los platos. Mientras estaba ocupada, Shin abrió la interfaz de su sistema y aceptó la única misión del tablero de misiones. No lo había aceptado ayer, pero no tenía sentido demorarse. Era una misión que tenía que cumplir, pasar a lo que pasara. Una vez que Kusina terminó con los platos, se dirigieron al bosque cercano. Kusina, trabaja en refinar tu chakra, instruyó Shin. De acuerdo. Kusina se sentó en una roca limpia y comenzó el monótono proceso de refinamiento de chakra. Shin se quitó la ropa lastrada y se la puso. Luego, sacó la espada corta de su cadera y comenzó a practicar su esgrima. Antes de obtener la técnica de refinamiento de chakras, Shin se había centrado en Kenjutsu y Taijutsu. Con su cuerpo de sabio perfecto, su fuerza física era excepcional, lo que hacía que el entrenamiento de Taijutsu fuera el doble de efectivo. Los Uzumaki y Senju eran luchadores natos. Fue solo que el clan Uzumaki priorizó el jutsu de sellado, descuidando sus poderosos físicos. Después de 1000 golpes, Shin se secó el sudor de la frente y sacó su kunai shuriken. A 50 metros de distancia, había fijado un objetivo. Era rudimentario, pero cumplió su propósito. Shin se concentró, sus ojos azules se transformaron en un rojo sangre y un único tomoe negro apareció en existencia. El objetivo, que había sido una pequeña mota a 50 metros, ahora estaba nítido. El Sharingan, un Sharingan de un solo tomoe. Shin tenía sangre Uchiha fluyendo por sus venas.
Despertar el Sharingan no fue sorprendente. Lo había despertado cuando murió su madre, pero lo había mantenido en secreto, incluso para Kusina. Cuanto menos lo supiera la gente, mejor. Si otros descubrían que tenía el Sharingan, su vida en el clan Uzumaki se volvería aún más difícil. Fijando la mirada en el objetivo distante, Shin lanzó un kunai. Con la visión mejorada del Sharingan, pudo ver claramente el blanco. El kunai golpeó justo en el centro, su fuerza fue tan grande que atravesó el objetivo, dejando un enorme agujero. Después de practicar el lanzamiento de kunai por un tiempo, Shin decidió avanzar. En comparación con el lanzamiento de kunai, dominar el jutsu era mucho más crucial. A continuación, es hora de descifrar este jutsu de sellado. Shin sacó el pergamino de jutsu y comenzó a estudiar las cadenas de sellado adamantinas. No tenía prisa por aprender el sello de los 4 símbolos. Eso podía esperar. Dominar las cadenas de sellado adamantino aumentaría significativamente su poder de combate, dándole una forma de utilizar su enorme chakra. Después de todo, ¿de qué servía una montaña de chakra si no tenías el jutsu para utilizarla eficazmente? Shin había descubierto algunas técnicas básicas de control del chakra, como canalizarlo hacia sus piernas para realizar saltos explosivos, impulsándolo varios metros en el aire. Así era como había estado saltando sobre los árboles, pero sus técnicas autodidactas eran bastante toscas. No solo consumían chakra, sino que también le sometían a una gran presión en las piernas. Tuvo suerte de tener un cuerpo de sabio perfecto. Una persona normal que intentara esos saltos podría quedar lisiada. Lo que necesito son los fundamentos. Shin intentó usar las cadenas selladoras adamantinas, pero no funcionó. Se dio cuenta de que no tenía la motricidad fina necesaria para manipular su chakra con eficacia. A pesar de sus vastas reservas, no pudo lograr el control preciso necesario para canalizar el chakra para jutsus complejos. ¿Cómo pudo aprender las cadenas selladoras adamantinas con tan poco control del chakra? Primero necesitaba dominar lo básico. Trepar árboles y caminar sobre el agua le vinieron inmediatamente a la mente. Tenía que empezar por algún lado, y perfeccionar su control del chakra era fundamental. Ante la mirada sorprendida de Kusina, Shin comenzó su entrenamiento de escalada de árboles. Había supuesto que sería pan comido, pero resultó ser más desafiante de lo que esperaba. Resulta que tener demasiado chakra puede ser una molestia. Cuanto más chakra tenía, más difícil era controlarlo. Parecía que todo tenía un precio. Capítulo 4. Después de innumerables caídas de cara, finalmente logré escalar árboles. Shin parecía como si hubiera luchado contra un monstruo de barro y hubiera perdido. Se había caído de los árboles tantas veces que no podía contarlas. Pero valió la pena. Ahora podía trepar un árbol con la gracia de una ardilla, con su chakra finalmente bajo su control. Shin, ¿cómo hiciste eso? Kusina lo miró con ojos abiertos y asombrados. ¿Quieres aprender? Kusina asintió con entusiasmo. No, no te voy a enseñar. Eso te pasa por reírte de mí. Shin se cruzó de brazos. A Kusina le habían parecido bastante divertidas sus repetidas caídas desde los árboles. No se podía evitar. Controlar sus enormes reservas de chakra no era tarea fácil, sobre todo sin un maestro. Tuvo que descubrirlo todo por su cuenta, a la mala. Había dominado la escalada de árboles gracias a su absoluta terquedad y a una gran tolerancia al dolor. Eres tan malo, todavía guardas rencor. Kusina le sacó la lengua. Por cierto, no te gusta que te llames Shin-chan, ¿verdad? Si aprendo a trepar árboles sin usar las manos, dejaré de llamarte así, ¿trato hecho? Parecía un niño pequeño. Pero Kusina ya estaba acostumbrada. Romper el hábito sería difícil. Kusina lo llamaba Shin-chan porque era más joven que ella. Bueno, solo 3 días más joven, pero aún más joven. Ella solía hacerle llamar la hermana mayor, pero como transmigrante, no había forma de que él llamara hermana mayor a alguien de su edad. Bien. Shin asintió y compartió todos los trucos que había descubierto. Con la guía y el conocimiento de Shin, Kusina dominó la escalada de árboles en tan solo media hora. La chica tenía un talento natural. Shin, aprendí mucho más rápido que tú. Dijo Kusina con una sonrisa de suficiencia. A Shin le había llevado más de 3 horas, mientras que Kusina lo había hecho en 30 minutos. Pero eso no significaba que tuviera menos talento. Él tuvo que descubrirlo a través de prueba y error, mientras que Kusina tuvo un atajo, gracias a él. Después de la lección de trepar árboles, Shin llevó a Kusina a un río cercano para practicar caminar sobre el agua. Caminar sobre el agua era definitivamente más complicado. El agua no ofrecía resistencia.
Un paso en falso y te estabas zambullendo. Afortunadamente, la experiencia de Shin trepando árboles le dio ventaja. Solo se cayó 2 veces antes de poder caminar, e incluso correr, sobre el agua. Kusina, por otro lado, no tenía tanta suerte. Ya se había caído una docena de veces, para diversión de Shin. Después de chapotear durante horas, Kusina finalmente aprendió a caminar sobre el agua. Kusina, eres oficialmente un prodigio. Dominar la escalada de árboles y el andar sobre el agua a los 5 años, con un control de chakra tan preciso, fue todo un prodigio. Primero vamos a cambiarnos, dijo Kusina, con la ropa goteando. Regresaron, se cambiaron y finalmente almorzaron. Ya eran las 3 de la tarde. Kusina se había negado obstinadamente a comer hasta dominar el caminar sobre el agua, de ahí el almuerzo tardío. Después de la comida, Shin decidió saltarse el entrenamiento y se dirigió a los terrenos del clan con Kusina. Shin-chan, ¿por qué vamos a los terrenos del clan? Preguntó Kusina sorprendida. ¿No teníamos un trato? Shin le dio un ligero golpecito en la frente a Kusina. Es una costumbre. Mejoraré, lo prometo. Kusina se frotó la frente, haciendo pucheros hacia Shin. Shin se rió entre dientes. Romper ese hábito probablemente sería una batalla cuesta arriba. Por cierto, quiero decir, Shin, ¿por qué vamos a los terrenos del clan? Normalmente no te gusta ir allí. Vivían fuera de los terrenos del clan y rara vez se aventuraban a entrar, excepto cuando necesitaban suministros. No era una misión de suministros. Shin quería usar su carta de replicación. Al entrar en los terrenos del clan Uzumaki, el ambiente se animó. El clan Uzumaki no era pequeño. Contaba con más de 200 miembros. Estaba muy lejos de sus días de gloria durante el período de los reinos combatientes, pero todavía eran una fuerza a tener en cuenta en cualquier aldea oculta. Oye, sistema, cuando uso una carta de replicación, ¿puedo ver las habilidades del objetivo? ¿Cómo voy a copiar algo si no sé qué puede hacer? Eso lo debe determinar usted, maestro. Este sistema no posee esa funcionalidad. Por suerte, conocía a los ninjas del clan Uzumaki. Llevó a Kusina al campo de entrenamiento del clan. Los campos de entrenamiento eran enormes. Casi todos los miembros del clan entrenaban allí. Shin ignoró a los Genin y Chunin, mientras buscaba con la mirada a Jonin. El clan Uzumaki tenía su cuota justa de Jonin. Un clan tan grande como el suyo no podría sobrevivir sin ellos. Pero encontrar un Jonin en este campo de entrenamiento abarrotado era como encontrar una aguja en un pajar. Incluso si venían a entrenar, probablemente encontrarían un lugar apartado. Las cartas de replicación comunes podían copiar el chakra y las habilidades físicas de un Jonin como máximo, por lo que Shin necesitaba encontrar una para maximizar sus ganancias. Bingo. Shin vio a alguien que conocía, un Uzumaki Jonin que se especializaba en Taijutsu. Sistema, usa una tarjeta de replicación común para copiar el físico de Uzumaki Hikaru. Su físico abarcaba fuerza, velocidad, resistencia, agilidad y flexibilidad. Podría copiar cada atributo individualmente, pero eso sería desperdiciar una valiosa carta de replicación. En un instante, Shin sintió que su cuerpo se hinchaba. Sus huesos se endurecieron, sus músculos se tensaron, todo gracias a una fuerza invisible. Se sintió más ligero, más ágil. Este poder es una locura. Shin lanzó un puñetazo, cuya fuerza generó una ráfaga de viento. Era al menos 7 u 8 veces más fuerte que antes. Con su cuerpo de sabio perfecto, Shin ya era increíblemente fuerte. Ahora, con este impulso, sintió como si pudiera partir un árbol por la mitad. Sistema, ¿la fuerza copiada se acumula con mi fuerza original? Shin hizo una pregunta crucial. Afirmativo. Los atributos copiados se suman a sus capacidades existentes. Los ojos de Shin se iluminaron. Si podía seguir acumulando atributos, ¿para qué molestarse en aprender jutsu? Si pudiera llevar su físico al nivel de Miggui usando las 8 puertas internas, sería imparable solo con Taijutsu. Sistema, ¿puedo seguir acumulando sin límites? Tus limitaciones están definidas por la cantidad de cartas de replicación a tu disposición, maestro. Mientras tengas cartas de replicación, podrás seguir copiando y mejorando tu físico. Capítulo 5. Shin, ¿en qué estás soñando despierto? Kusina le dio un codazo a Shin, sacándolo de su trance. Su conversación con el sistema había sido mental, por lo que a Kusina simplemente le pareció que estaba distraído. No mucho, respondió Shin con una sonrisa que no pudo evitar. Mentiroso. No estarías sonriendo así si no fuera nada. Algo bueno debió haber pasado.
Bien, guárdate tus secretos, resopló Kusina, haciendo pucheros. Shin negó con la cabeza y su sonrisa se desvaneció. Se dio cuenta de que su plan anterior había sido demasiado ambicioso. Tal como lo había indicado el sistema, su progreso estaba limitado por las cartas de replicación. Ni siquiera con docenas de cartas comunes podría alcanzar el nivel de 8 puertas interiores de Migui. Además, nunca había querido especializarse solo en un solo arte, en Taijutsu. Ser polifacético era la clave para minimizar las debilidades. Especializarse en un área lo convertía en un blanco fácil. Uzumaki Shin, eres tú. Uzumaki Hikaru, el Jonin cuyo físico Shin acababa de copiar, miró hacia allí. Los sentidos de un Jonin estaban agudos. Hikaru había notado que Shin lo miraba fijamente. No tenía idea de que el físico que había pasado más de una década perfeccionando, soportando innumerables dificultades para lograrlo, había sido duplicado en un instante. El sistema de Shin estaba realmente roto. Le permitía obtener los frutos del trabajo de otra persona sin tener que hacer el esfuerzo. Si Hikaru lo supiera, probablemente querría estrangular a Shin. Pero incluso sin saberlo, Hikaru no estaba precisamente emocionado de ver a Shin. Tenían una historia. O mejor dicho, Shin tenía una historia con el hijo de Hikaru. Cuando Shin aún vivía en los terrenos del clan, tuvo un encontronazo con el chico. Shin le había roto la pierna al niño, dejándolo fuera de servicio durante 3 meses. Hikaru estaba furioso, dispuesto a destrozar a Shin. Pero aunque Shin no era popular, seguía siendo el nieto del anciano del clan. Hikaru no podía tocarlo. Hola, Hikaru. Qué gusto encontrarte aquí. ¿Cómo está tu hijo? Shin preguntó con una sonrisa casual. No le tenía miedo al Jonin. No por su propia fuerza, sin embargo. Honestamente, incluso con el físico de Hikaru sobre el suyo, no era rival para el experimentado Jonin en una pelea. Shin carecía de experiencia en combate. Hikaru, en cambio, era un guerrero experimentado. Incluso con habilidades físicas superiores, Shin perdería. Pensó en Kaguya Tsutsuki, quien, a pesar de su inmenso poder, finalmente fue sellada debido a su falta de experiencia en batalla. Si Madara Uchiha hubiera obtenido el poder de Kaguya, habría sido verdaderamente imparable. La confianza de Shin provenía de su identidad. Por muy antipático que fuera, seguía siendo el nieto del anciano del clan. ¿Se atrevería Hikaru a tocarlo? HMPH. Hikaru resopló, recordándose a sí mismo que Shin era solo un niño y que no merecía su tiempo. Pero aún así, no podía dejarlo pasar del todo. Miró a Shin con enojo antes de darse la vuelta y marcharse. No podía hacerle nada a Shin, así que fuera de la vista, fuera del corazón. Shin continuó explorando el campo de entrenamiento. Usó otra carta de replicación común, esta vez copiando un jutsu. El jutsu clon de sombra de rango B. El jutsu clon de sombra fue creado por el segundo Hokage, Tobirama Senju. Pero su practicidad provocó que ninjas de otras naciones lo robaran. Innumerables shinobi en el mundo ninja conocían el jutsu clon de sombra, incluyendo a los del clan Uzumaki. Shin lo copió de un chunin de élite. Con su cuerpo sabio perfecto y el jutsu clon de sombra, su eficiencia de entrenamiento se dispararía. Por supuesto, hubiera preferido el prohibido jutsu clon de múltiples sombras. A pesar de ser de rango A, estaba clasificado como prohibido. Prohibido no significaba necesariamente poderoso. Los jutsus que causaban daño al usuario o se consideraban demasiado peligrosos se consideraban prohibidos. Esto incluía jutsus como el Edo Tensei. Desafortunadamente, las cartas de replicación comunes no podían copiar jutsus de rango A, solo rango B como máximo. Y aunque pudiera copiarlo, no encontraría a nadie a quien copiar. Aunque muchos conocían el jutsu clon de sombra, eran pocos los que conocían el jutsu multiclon de sombra. Con 3 cartas de réplica restantes, Shin decidió dar por finalizado el día. Salió del campo de entrenamiento con Kusina y compró algunas herramientas ninja y 2 papeles de chakra. Se utilizaron los papeles de chakra para determinar la naturaleza de chakra de un shinobi. Había 7 naturalezas de chakra en total. Viento, rayo, agua, fuego, tierra, yin y yang. Las naturalezas yin y yang no se pueden probar con el papel chakra. ¿Por qué los compraste? Son carísimos. 1000 ri cada uno. Kusina miró los papeles con angustia. Estos son papeles de chakra. Te indican qué tipo de chakra tienes. Toma, pruébalo. Kusina, con curiosidad, tomó un papel de chakra y canalizó su chakra hacia él. El papel reaccionó de inmediato. Se partió por la mitad y las esquinas se humedecieron. Kusina, tus naturalezas de chakra son viento y agua, explicó Shin.
Kusina parecía confundida. Aún no entendía estos conceptos. Shin tomó un papel de chakra y lo infundió con su chakra. El papel se partió, indicando la naturaleza del viento. Una esquina se encendió, revelando la naturaleza del fuego. Entonces, un rincón se humedeció, agua, otro se arrugó, relámpago, y el último se desmoronó, tierra. Shin poseía 5 naturalezas de chakras: viento, rayo, agua, fuego y tierra. El yin y el yang no se podían detectar con el papel, pero con su cuerpo de sabio perfecto, definitivamente tenía yang. Y también tenía el Sharingan, una manifestación de la liberación yin, lo que sugiere que probablemente también poseía naturaleza yin. Esto significaba que podría poseer las 7 naturalezas de los chakras. Sin duda, era algo que lo emocionaba. Vaya, 5 transformaciones. ¿Tienes 5 naturalezas de chakra? Shin sonrió levemente, eligiendo no mencionar el yin y el yang por ahora. Se estaba haciendo tarde. Regresaron a casa antes del anochecer. Shin guardó las herramientas ninja que había comprado y empezó a preparar la cena. Kusina, ¿qué quieres comer? Jejeje, cualquier cosa que hagas es deliciosa. Shin sonrió y decidió preparar una comida abundante. Habían tenido un largo día de entrenamiento y necesitaban reponer energías. A su edad, era especialmente importante comer alimentos nutritivos para apoyar su crecimiento y desarrollo. Tras una cena satisfactoria, Kusina, exhausta, se lavó y se fue a dormir. Shin, sin embargo, continuó estudiando las cadenas de sellado adamantinas. Capítulo 6. Pasó medio mes en un abrir y cerrar de ojos. Shin había logrado un progreso significativo al dominar las cadenas de sellado adamantinas. Gracias al Jutsu clon de sombra, pudo crear más de una docena de clones para estudiarlos simultáneamente. Incluso sin maestro, logró aprender el Jutsu por su cuenta. Ja. Rasengan. Shin se concentró en el gran árbol que tenía delante, mientras una esfera de chakra giraba rápidamente en su mano. La adelantó, estrellando el Rasengan contra el tronco. Auge. La madera se astilló y salió volando cuando el enorme árbol, uno que se necesitarían 2 personas para rodear, fue atravesado, dejando un enorme agujero con patrones en espiral grabados en sus bordes, un testimonio del poder del chakra giratorio. Si eso alcanzara a una persona, la atravesaría sin problema. Shin estaba más que satisfecho con el poder destructivo del Rasengan. Los jutsus de rango A no eran ninguna broma. Él mismo había desarrollado el Rasengan. Comprender sus principios y recrearlo no fue tan difícil. Esta fue la culminación de su medio mes de entrenamiento. No solo había dominado las cadenas de sellado adamantinas, sino que también había desarrollado el Rasengan. Ese árbol debe tener décadas de antigüedad, y simplemente le hiciste un agujero, dijo Kusina, mirando al pobre árbol. Oye, Kusina, ¿todavía quieres aprender el Rasengan o qué? Claro que sí. Enséñame, enséñame. Kusina saltó y agarró el brazo de Shin con entusiasmo. Ay, me duelen un poco los hombros. Shin se sentó y miró expectante a Kusina. Kusina sabía lo que quería. Con un suspiro reticente, se acercó y empezó a masajearle los hombros. No está mal, pero un poco más de presión sería perfecto, dijo Shin, reclinándose con un suspiro de satisfacción. Kusina apretó los dientes, pero por el bien de aprender el Rasengan, aguantó. Ya es tarde, casi la hora de comer. Volvamos. Te daré clase por la tarde. Shin miró al sol en lo alto del cielo. Kusina, aunque ansiosa por aprender el Rasengan, sabía que la comida era lo primero. Después del almuerzo, Shin empezó a enseñarle a Kusina el jutsu. Sin embargo, mediodía no fue suficiente para dominarlo. Ya puedes reventar un globo de agua. Ya has completado la segunda etapa. Bajarás el Rasengan en un santiamén. Cuando el cielo se oscureció, Shin le dijo a Kusina que parara por ese día y continuara mañana. El Rasengan tenía 4 etapas. La primera era simple: concentrar chakra en la palma de la mano. La segunda etapa implicó una liberación estable y continua de chakras. Esto se practicaba colocando un globo de agua en la mano y liberando chakras para que el agua del interior se moviera erráticamente hasta que el globo explotara. En la tercera etapa se utilizó una pelota de goma. El objetivo era mantener la liberación del chakra, solidificándolo hasta que la pelota pudiera reventar. En la tercera etapa, el Rasengan ya podía causar daños, pero su potencia era limitada. La etapa final combinó todo lo aprendido previamente. Se acumuló chakra de alta densidad en la mano, se liberó continuamente, se mantuvo y finalmente se completó el jutsu. Después de cenar, Kusina se fue a la cama. Shin regresó a su habitación.
No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Shin miró por la ventana. El cielo estaba inusualmente oscuro, sin luna ni estrella a la vista. No puedo dormir. Mejor refina un poco de chakra. Pasó el tiempo. Era más de la 1 de la mañana cuando Shin finalmente se detuvo. Tenía sueño. Justo cuando estaba a punto de acostarse, un fuerte ruido lo despertó de golpe. Corrió hacia la ventana. En dirección a los terrenos del clan Uzumaki, las llamas iluminaban el cielo nocturno. Podría ser. Su somnolencia se desvaneció. Corrió a la habitación de Kusina. Kusina, despierta. Shin, ¿qué pasa? Estaba durmiendo profundamente. ¿Por qué me despertaste? Refunfuñó Kusina, con los ojos apenas abiertos. Despierta, algo anda mal. Shin le dio un golpecito en la frente a Kusina para que recapacitara. No era momento para bromas. Si su presentimiento era cierto, el desastre había azotado el país de los remolinos. No podía hacer nada para detenerlo, pero podía protegerse a sí mismo y a Kusina. ¿Qué pasa? Preguntó Kusina al ver la seriedad en los ojos de Shin. Shin señaló hacia la ventana. Kusina siguió su mirada y vio el fuego ardiendo a lo lejos. Vaya, los terrenos del clan están en llamas. Es más que un simple incendio. Nos están atacando. Escuchen. Esas explosiones son de Explosive Attacks. ¿Quién se atrevería a atacar al clan Uzumaki? Ahora no es momento de discutir eso. Vamos. Shin instó a Kusina a vestirse, empacar lo esencial y prepararse para partir. Aunque estaban lejos de las tierras del clan, no había garantía de seguridad. Capitán, este es el perímetro exterior de los terrenos del clan Uzumaki, ¿verdad? ¿Por qué hay una casa aquí? Justo cuando salieron, Shin vio varias figuras con atuendos ninja, con los rostros ocultos tras máscaras. Se le encogió el corazón. Kusina le agarró el brazo y el miedo se asomó a sus ojos. Vaya, vaya, miren lo que tenemos aquí. Un par de rezagados. Y solo niños, además. Un ninja que llevaba una máscara de tanuki los miró fijamente. Hablando de mala suerte. Estaban muy lejos y aún así se toparon con enemigos. Los 5 ninjas estaban igualmente sorprendidos. Les habían encomendado sellar los terrenos del clan Uzumaki para evitar que escaparan. No esperaban encontrar a 2 niños allí. A juzgar por su pelo rojo, sin duda eran Uzumaki. Y si lo eran, debían ser eliminados. Basta de charla. Mátalos. El líder del escuadrón ordenó. El escuadrón estaba formado por un Jonin y 4 Chunin de élite. Al verlos moverse para atacar, Shin sacó rápidamente 3 shuriken de su bolsa y se los arrojó al líder Jonin. Mientras el Jonin esquivaba, Shin hizo su movimiento. Apareció ante uno de los Chunin instantáneamente, saltando y asestando un poderoso golpe en el cuello del ninja. Su velocidad fue tal que el Chunin ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El golpe le rompió el cuello. La sangre brotó a borbotones de la boca del Chunin. En un segundo, estaba muerto. El encuentro duró menos de 2 segundos. Tras derrotar al Chunin, Shin se retiró al lado de Kusina. Correr. Tomó a Kusina en sus brazos y huyó hacia el bosque. Maldita sea. A por ellos. El líder Jonin rugió furioso. Que uno de sus hombres muriera a manos de un mocoso de 5 años, justo delante de sus narices, era una vergüenza. Los otros 3 Chunin salieron de su estupor. La despiadada eficacia de Shin los había dejado atónitos. ¿Un niño de 5 años matando a un Chunin de élite? Incluso en el brutal período de los reinos combatientes, algo así era inaudito. Capítulo 7. Shin, cargarme te está frenando. Bájame. Kusina, acurrucada en los brazos de Shin, habló. Pesas casi lo mismo que un conejo. ¿Cómo es que soy lento? Shin la miró fijamente. Uf, idiota. Me comparas con un conejo. Kusina le mordisqueó el brazo suavemente y luego se calmó. Oye, Shin, si me alcanzan, déjame y corre. Te ganaré tiempo. Solo prométeme que me vengarás, ¿de acuerdo? La voz de Kusina era apenas un susurro. No seas ridículo. ¿Crees que esos payasos pueden atraparnos? Shin la miró otra vez exasperado. Prácticamente vivimos en este bosque. Lo conocemos mucho mejor que ellos. Además, ¿sabes lo rápido que soy? No te preocupes. Shin había copiado el físico del maestro de Taijutsu, Uzumaki Ikaru. Combinado con sus ya impresionantes habilidades físicas, era más que rival para cualquier especialista en Taijutsu. Superaba a sus perseguidores con facilidad. Si tan solo conociera el jutsu de desplazamiento corporal, podría haber desaparecido por completo de su vista.
Incluso ahora, los estaba dejando en el polvo. Maestro, ha iniciado una nueva misión. Eliminar al escuadrón perseguidor. Recompensa. Una tarjeta de réplica avanzada. ¿Acepta? ¿Una tarjeta de replicación avanzada, eh? Shin sopesó sus opciones. Sistema, ¿cuáles son sus puntos fuertes? Había eliminado a uno de ellos de un solo puñetazo, pero no sabía sus niveles reales de habilidad. El líder es un Chunin. Los 3 restantes son Chunin de élite. Shin no esperaba que el sistema respondiera, pero lo hizo. Conociendo sus fortalezas, Shin aceptó la misión sin dudarlo. Si hubieran contado con un Chunin de élite, lo habría reconsiderado. Pero un Chunin normal, él podría con eso. Shin dejó de correr. ¿Por qué paramos? ¿Estás cansado? Te dije que me bajaras. Kusina lo miró y el pánico se reflejó en su voz. Kusina, ya no necesitamos correr. Voy a acabar con ellos. Estás loco, Shin. Son ninjas de verdad. No tenemos ninguna oportunidad. Kusina sabía que Shin era fuerte, pero contra ninjas de verdad. No tenía mucha fe. Kusina, ¿recuerdas cuando eliminé a ese tipo de allá atrás? Kusina se quedó sin palabras. Había matado a uno, pero fue un ataque sorpresa. Kusina, escóndete. Observa y aprende. Te mostraré de lo que realmente soy capaz. Shin golpeó un árbol cercano. Con un fuerte crujido, el árbol se partió en 2. Kusina negó con la cabeza. Me quedo contigo. Kusina, escucha. Necesito que te escondas y esperes una oportunidad para emboscarlos. Si empiezo a perder, tu ataque sorpresa nos dará la oportunidad de escapar. Convencida por el razonamiento de Shin, Kusina accedió. Encontró un escondite, aferrando su kunai y shuriken, lista para atacar. Shin miró hacia atrás. Los ninjas eran excelentes rastreadores. Pronto lo encontrarían, siguiendo el rastro que había dejado. Una idea surgió en su mente. Se apoyó en un gran árbol, jadeando dramáticamente, fingiendo agotamiento. Si pudiera atraerlos a una trampa, lo haría. Menos de un minuto después, llegaron los ninjas. Con uno caído, quedaban 4. Por fin encontré al mocoso. No esperaba que fuera tan rápido, comentó uno de los Chunin. Estaban exhaustos por la persecución. Capitán, ¿dónde está la niña? El líder Jonin examinó la zona. Kusina se había ocultado bien. En la oscuridad, el Jonin no pudo encontrarla. Debió haberse escapado. Ocupémonos de esta niña primero. El Jonin desenvainó su espada y se acercó lentamente a Shin. Shin había matado a uno de sus hombres justo delante de él. Vengaría esta humillación personalmente. Shin observó acercarse al Jonin con un brillo en los ojos. Esperaba emboscar a un Chunin, pero que el Jonin viniera hacia él era aún mejor. Pequeño mocoso, ¿estás agotado? Hora de morir. El Jonin sonrió cruelmente, su expresión oculta tras su máscara. Cuando el Jonin atacó con su espada, Shin activó su Sharingan y entró en acción. Esquivó ágilmente la estocada de la espada y le dio una patada rápida a la ingle del Jonin. Con la velocidad de Shin y la proximidad, ni siquiera un Jonin de élite habría podido esquivarlo. El Jonin había sido descuidado. Aunque Shin había matado a uno de sus hombres, seguía siendo solo un niño. Lo habían subestimado. El resultado fue inevitable. Con un crujido espantoso, el Jonin se desplomó en el suelo, con un grito desgarrador saliendo de su garganta. Una ingle destrozada haría caer de rodillas incluso a un ninja de nivel Kage. El Jonin quedó prácticamente fuera de combate. Los shinobi tenían una alta tolerancia al dolor, pero este tipo de dolor era insoportable para cualquier hombre. Debe ser el Jonin más patético que jamás haya muerto, comentó Shin. Formó un Rasengan entre sus manos. Aún no podía crearlo con una sola, así que tuvo que usar ambas. Presionó el Rasengan en el pecho incapacitado de Jonin, mientras la esfera giratoria de chakra desgarraba su corazón. ¿Eliminar a un Jonin así como así? Era más débil de lo que pensaba. Shin parpadeó. No era que los Jonin fueran débiles. Eran la columna vertebral de cualquier aldea oculta. En las aldeas más pequeñas, eran la cúspide del poder de combate. Pero este Jonin ni siquiera tuvo la oportunidad de usar toda su fuerza. Lo habían eliminado antes de que pudiera reaccionar. Esto le sirvió de recordatorio a Shin. En este mundo peligroso, nunca podía bajar la guardia. De lo contrario, podría terminar como este Jonin. Pensó en Madara Uchiha, traicionado y utilizado como sacrificio para el resurgimiento de Kaguya Tsutsuki. Tu jefe ha muerto. ¿Te gustaría acompañarlo? Los ojos de Shin se endurecieron mientras miraba a los 3 Chunin restantes.
Con los Jonin fuera del camino, lidiar con estos tres sería muy fácil. Los Chunin seguían en shock. No podían creer que su capitán hubiera sido asesinado por un niño de 5 años. Fue tan absurdo que no pudieron procesarlo. Mataste a nuestro capitán con trucos sucios. Lo vengaremos. Gritó uno de los Chunin, con la voz llena de rabia. Capítulo 8. Shin miró a los tres Chunin restantes y recogió la espada del Junin caído. Entonces, ¿quieres vengar a tu capitán? Ven a buscarlo. Los tres Chunin intercambiaron miradas. Ninguno se atrevió a hacer ningún movimiento. Este chico era espeluznante. Ya había matado a uno de ellos y derribado a su capitán. Ya no estaban dispuestos a subestimarlo. Está bien, iré a verte entonces. Shin desapareció en la oscuridad. En la espesura del bosque, su velocidad y ferocidad controlada, al igual que la de Toji Fushiguro, lo hicieron imposible de rastrear. ¡Cuidado! Pero ya era demasiado tarde. La espada de Shin atravesó el corazón del Chunin antes de que pudiera terminar su advertencia. Shin retiró su espada y corrió hacia el siguiente Chunin. Estilo acuático. Jutsu de prisión de agua. Sintiendo el peligro, el Chunin rápidamente formó sellos en las manos, encerrándose en una esfera de agua para protegerse. El jutsu de la prisión de agua era un jutsu de rango C que podía atrapar enemigos o usarse defensivamente. ¿Crees que eso puede detenerme? ¡Qué ingenuo! Shin canalizó chakra hacia la espada, potenciando su poder penetrante. La prisión de agua se rompió como una frágil burbuja cuando la espada la atravesó, atravesando el corazón del Chunin. Otro más abajo. Solo queda uno. Shin miró al último Chunin. Matar a estos Chunin de élite empezaba a sentirse como matar moscas. Kakashi se graduó y se convirtió en genin a los 5 años, y todos lo llamaban genio. Yo tengo 5 años y estoy arrasando con los Chunin de élite. ¿En qué me convierte eso? ¿En un prodigio? ¿En un monstruo? Shin murmuró para sí mismo. Monstruo. Eres un monstruo. El último Chunin señaló a Shin con los ojos abiertos por el terror. Se dio la vuelta y huyó. Eres el monstruo. Y no te escaparás. Shin pisó el suelo, creando un pequeño cráter. Salió disparado como una flecha, persiguiendo al Chunin que huía. Este tipo era crucial para su misión. Shin no podía dejarlo escapar. Y por su seguridad y la de Kusina, no podía dejar ningún testigo. Morir. Shin lo alcanzó rápidamente, blandiendo la espada. No era ideal para cortar, pero con su fuerza, partiría al Chunin en dos. La espada impactó, y justo cuando Shin se relajó, la figura que había golpeado se transformó en un tronco. Un jutsu de sustitución. ¿Sustitución? Shin no esperaba que el Chunin usara un jutsu de sustitución en el último momento. Cadenas de sellado adamantinas. Cadenas de chakra brotaron de la espalda de Shin, serpenteando a través del bosque y atrapando al Chunin que huía. Apretar. Las cadenas se apretaron, destrozando a los Chunin. El rostro de Shin palideció al contemplar la espantosa escena. Rápidamente se dio la vuelta. Estaba acostumbrado a la sangre, pues había cazado animales en el bosque. No sintió nada al matar al primer Chunin. Las siguientes muertes habían causado un ligero temblor en sus emociones, pero esta última, fue demasiado. Las cadenas de chakra se disiparon. Shin se apoyó en un árbol, con náuseas. Juró que nunca volvería a usar las cadenas así. Era demasiado brutal, incluso para él. Felicitaciones, maestro. Misión completada. Se le ha otorgado una tarjeta de replicación avanzada. Uf. Por fin conseguí la recompensa. Shin se recompuso y llamó a Kusina. Sal, Kusina. Se acabó. Kusina emergió, con aspecto desconcertado. ¿Se acabó? Estaba demasiado oscuro y no tenía el Sharingan. No había visto nada. Se acercó y vio el cuerpo del Jonin. Shin, ¿cómo lo hiciste? No importa. Veamos qué botín conseguimos. Shin comenzó a hurgar en la bolsa del Jonin mientras Kusina retrocedía, un poco asustada. Aunque los ninjas estaban muertos, seguía asustada. Menos mal que no había visto al Chunin que Shin había destrozado con las cadenas. Podría haberse desmayado. Shin encontró varias etiquetas explosivas, un producto valioso. También había kunai, shuriken y 2 pergaminos de jutsu. Estilo de agua rango B. Jutsu del dragón de agua y estilo de agua. Jutsu de escondite en la niebla. Shin frunció el ceño. Estos jutsus le dieron una pista sobre la identidad de los atacantes. Probablemente eran de Kirigakure. Parece que Kirigakure está detrás de este ataque a Uzushigakure.
Solo las 5 grandes naciones tenían la fuerza para atacar al clan Uzumaki. Konoha era un aliado. No se involucrarían. Tsunagakure e Iwagakure estaban demasiado lejos. Atacar Uzushigakure sería logísticamente poco práctico. Eso dejó a Kumogakure y Kirigakure, ambos podían lanzar ataques desde el mar. Se confirmó la participación de Kirigakure. Sin embargo, no estaba seguro de la de Kumogakure. Si había una aldea con la mayor ambición, esa era Kumogakure. Su participación era muy probable. Después de todo, el jutsu de sellado de los Uzumaki era algo que Kumogakure codiciaría. No solo Kumogakure, sino todas las aldeas lo querrían. La posesión de un poderoso jutsu de sellado que otros temían y deseaban, pero carecían de la fuerza para defenderse, fue la razón de la caída de Uzushigakure. Tener algo valioso sin el poder de protegerlo era una receta para el desastre, sin importar el mundo. Me pregunto si Konoha tuvo algo que ver en esto. Shin sospechaba de su supuesto aliado. Después de todo, Konoha tenía a Danz. Pensar que Danz no estaría interesado en el jutsu de sellado de Uzumaki era ridículo. Shin negó con la cabeza, dejando esos pensamientos de lado. Recogió las bolsas de los otros 2 chunin y se fue con Kusina. Dejó la última bolsa de chunin donde estaba. La vista era demasiado espantosa. Perdería el apetito si la mirara. Condujo a Kusina hasta un pequeño arroyo en el bosque, el mismo donde habían practicado caminar sobre el agua. ¿Estás cansado? Si lo estás, duerme un poco. Ahora estamos a salvo, dijo Shin. Kusina negó con la cabeza. Después de todo lo sucedido, dormir era lo último en lo que pensaba. Capítulo 9. Shin, estoy preocupado. La voz de Kusina estaba llena de ansiedad. Era inteligente. Si se hubieran topado con enemigos tan lejos del clan, solo podía imaginar los horrores que debieron azotar a Uzushigakure. Preocuparse no cambiará nada. Shin negó con la cabeza. A pesar de no ser muy querido, había recibido su merecido en el clan. No quería ver al clan Uzumaki destruido. Pero no pudo evitarlo. Sabía del desastre inminente, pero ¿quién le habría creído? Además, no sabía cuándo sucedería. Incluso si la gente le hubiera creído, no habrían podido prepararse. Los enemigos habían atacado al clan Uzumaki. Su ataque fue rápido y brutal. En la historia original, Uzushigakure cayó antes de que Konoha pudiera siquiera enviar refuerzos. ¿Y lo de salvar al clan? No lo hagas reír. No iba a ponerse arrogante solo por haber eliminado a un Chunin. Ir allí sería un suicidio. Se sentaron junto al río, Kusina apoyada en Shin. Shin era un transmigrante. Su cuerpo era el de un niño de 5 años, pero su mente no. Kusina, sin embargo, era solo una niña de 5 años. Aunque los niños en el mundo ninja maduran rápidamente, los sucesos de la noche la conmocionaron profundamente. Solo en los brazos de Shin sentía una sensación de seguridad. Shin, prométeme que nunca me dejarás. Kusina lo miró con ojos suplicantes. Estaba aterrorizada. Cuando Shin se enfrentó a esos ninjas, temió que lo mataran. Se sintió aliviada de que estuviera bien. Si no lo hubiera estado, no sabía si habría tenido el valor de seguir adelante. La idea de estar sola era insoportable. Lo prometo, Kusina. Nunca te dejaré. Shin la miró a los ojos. Su voz era firme y tranquilizadora. Kusina lo abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su hombro. El cansancio finalmente la venció y se quedó dormida. Shin sonrió mientras la observaba dormir. Sacó su bolsa y examinó su contenido. Ya había revisado la bolsa del Chunin. Además de herramientas ninja y 2 pergaminos de jutsu, había algunas píldoras de soldado y provisiones. Abrió las bolsas de los 2 chunin. Kunai, shuriken, incluso senbon. Más píldoras de soldado, raciones y algunas etiquetas explosivas. Las etiquetas explosivas eran valiosas, pero caras. Su radio de explosión era pequeño, pero su poder destructivo era considerable. También encontró un pergamino de jutsu que contenía la técnica de refinamiento de chakra y la Academia 3 básica. La Academia 3 constaba de los jutsus de sustitución, transformación y clon. Eran los jutsus de rango más básicos. Pero básico no significaba inútil. Los jutsus de transformación y clon eran fáciles de detectar. Los clones creados con el clon jutsu no podían atacar. No eran rival para los clones de sombra. El jutsu de sustitución, sin embargo, tenía sus utilidades. Permitía un intercambio rápido con otro objeto, útil para esquivar ataques. El Chunin lo había usado para escapar del ataque de Shin. Claro que, al ser el jutsu más básico, no era invencible. Su efectividad dependía del usuario.
El jutsu de sustitución permitía al usuario intercambiar objetos, pero no era un ninjutsu de espacio-tiempo. Dependía de la velocidad. Por lo tanto, era menos efectivo contra oponentes más fuertes que podían ver a través de él fácilmente. Era solo un jutsu de rango E. No podía compararse con algo como el Ame no Tejikara de Sasuke Uchiha. Shin estudió la Academia 3. Era un genio. No tardó mucho en dominar estos sencillos jutsus. Pasaron las horas. Amaneció, el sol asomando por el horizonte. La cálida luz del sol pareció disipar la oscuridad y la penumbra. Kusina se despertó frotándose los ojos. Miró a su alrededor frenéticamente, y solo se tranquilizó al ver a Shin. Buenos días. Come algo. Shin le entregó un poco de carne seca. Era parte de la comida que habían empacado apresuradamente antes de huir de casa. No tengo hambre, dijo Kusina sacudiendo la cabeza. No es que no tuviera hambre. Simplemente no tenía apetito. Tienes que comer. Necesitamos nuestra fuerza en caso de que corramos peligro. Persuadida por Shin, Kusina comió algunos trozos de carne. Envié clones de las sombras a explorar. Los invasores se han ido, le informó Shin. Había enviado 10 clones de las sombras a recopilar información. Los invasores se marcharon alrededor de las 4 de la mañana. Y Shin sabía que ahora estaban a salvo. Porque el sistema le había otorgado la carta de replicación común por completar la misión de supervivencia. ¿Se fueron? ¿Qué pasa con los terrenos del clan? El rostro de Kusina se iluminó, pero luego su expresión se tornó preocupada. Shin negó con la cabeza, recordando las imágenes que sus clones de sombra le habían enviado. Fue un baño de sangre. No sabía si había supervivientes. Sus clones no habían encontrado ninguno. A Kusina se le encogió el corazón. Sabía que no era bueno. Pero mientras Shin estuviera bien, no le importaba el resto. Tras descansar un rato, Shin y Kusina abandonaron el bosque y se dirigieron a los terrenos del clan. Podían oler el hedor a sangre a lo lejos. Kusina, no tengas miedo, dijo Shin, sosteniendo su mano temblorosa. Kusina asintió valientemente y continuó caminando. Pero cuando finalmente llegaron a los terrenos del clan y vieron la carnicería, Kusina vomitó. A pesar de que Shin había visto las imágenes a través de sus clones de sombra, la vista todavía le revolvía el estómago. Más de 200 Uzumaki, prácticamente todos muertos. La sangre, era un verdadero río de sangre. Y no era solo la sangre de los Uzumaki. También debió haber bajas entre los invasores, aunque sus cuerpos no aparecían por ninguna parte. Debieron llevarse a sus muertos. Kusina, ¿estás bien? Kusina negó con la cabeza. El escaso desayuno que había tomado había desaparecido. La escena era demasiado horrible. Shin, nuestro clan. El clan Uzumaki ha desaparecido, dijo Shin con un suspiro. Su ansia de fuerza se intensificó. En este mundo, sin poder, esta era la consecuencia. Si el clan Uzumaki hubiera tenido a alguien como Ashirama Senjuro Madara Uchiha, ¿habrían corrido semejante suerte? Grieta. Un sonido débil, pero el agudo oído de Shin lo captó. Miró hacia la fuente. ¿Quién anda ahí? No, no me mates. La voz aterrorizada de una joven. Luego un grito, seguido de silencio. Pelo rojo, una sobreviviente. Shin jaló a Kusina hacia el sonido. Una niña de su edad yacía inconsciente en un charco de sangre frente a una casa incendiada. Había un sótano cerca. Debió haberse escondido allí para sobrevivir. Debió de hacer un ruido al salir, alertando a Shin. Entonces, la visión de la destrucción debió ser demasiado para ella. Capítulo 10. Esa es Uzumaki Akiko, dijo Kusina, sorprendida, mientras miraba a la chica inconsciente. Oh, ¿la conoces? Shin no reconoció a la chica, pero parecía que Kusina sí. Nos hemos visto algunas veces, pero no somos cercanos. Kusina solo tenía una relación muy estrecha con Shin. Conocía a otros chicos del clan, pero no eran amigos. Poco después, Akiko despertó. Miró a su alrededor presa del pánico, pero se tranquilizó al ver el cabello rojo de Shin y Kusina. El cabello rojo era característico del clan Uzumaki. Claro que había excepciones, como el padre de Tsuchiya Michi, Tsuza, quien también era pelirrojo. Pero la mayoría de la gente asocia el cabello rojo con los Uzumaki. ¿Quién eres? Akiko no reconoció a Shin ni a Kusina. Supuso que eran supervivientes de los Uzumaki, pero más valía prevenir que lamentar. No era de extrañar que no los conociera. Shin y Kusina vivían lejos del clan. Incluso cuando vivían en el clan, no habían interactuado mucho. Shin nunca había visto a Akiko. Igual que tú, respondió Shin simplemente.
Akiko guardó silencio, con los ojos llenos de tristeza al contemplar la destrucción a su alrededor. Las lágrimas corrían por su rostro al pensar en sus padres. ¿Deberíamos consolarla? Le preguntó Kusina a Shin. ¿Cómo? Déjala llorar. De ahora en adelante tendrá que valerse por sí misma. Ser fuerte es mejor. Shin negó con la cabeza y se sentó en una roca cercana, contemplando su futuro. Tenía dos opciones. Irse con Kusina y vivir una vida huyendo, o esperar los refuerzos de Konoha e ir con ellos a Konoha. Miró a Kusina y se decidió. Irían a Konoha. Era la opción más segura. Con su característico pelo rojo, deambular por ahí los convertiría en blancos. Y siendo dos niños pequeños, ¿a dónde podrían ir? Sería increíblemente difícil. Ir a Konoha les ofrecía seguridad. Mientras no llamaran demasiado la atención, estarían bien. Especialmente con Uzumaki Mito aún con vida. Ni siquiera el intrigante Dan se atrevería a intentar nada. En Konoha, Shin también pudo aprender los conceptos básicos de ser un shinobi, que eran esenciales. Konoha era la mejor opción. Pero si iban allí, tendría que cambiar el destino de Kusina como Jinchuriki de las 9 colas. Él no quería eso para ella. El poder del 9 colas era inmenso, una gran ventaja si se usaba correctamente, pero también era una bomba de relojería. Y ser el Jinchuriki de 9 colas significaba una vida bajo vigilancia constante, con Anbu observando cada uno de tus movimientos. En cuanto a él, Shin nunca quiso convertirse en Jinchuriki. Simplemente no necesitaba al 9 colas. Con su cuerpo de sabio perfecto, una vez que se hizo más fuerte, pudo enfrentarse al 9 colas sin ayuda de nadie. Y con su Sharingan, probablemente podría someter a la bestia con una mirada. Con el sistema a su disposición, ¿por qué necesitaría al 9 colas? Pero lo más importante era que no quería que algo más viviera dentro de él. Era un pensamiento inquietante. La mirada de Shin se desvió hacia Akiko. Ya no eran solo él y Kusina. Había otra superviviente Uzumaki a la que considerar. Kusina, ven aquí. Necesito hablar contigo. Kusina, aunque curiosa, se acercó. Kusina, los refuerzos de Konoha podrían llegar pronto. Podrían llevarnos a Konoha. Si vamos, recuerda, no destaques demasiado. Shin aconsejó. Al elegir un Jinchuriki, buscaban a alguien con talento. Destacar demasiado podría atraer la atención del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, y del misterioso Danz. Hiruzen estaría bien, pero Danz, esa era otra historia. Kusina no entendió por qué Shin decía eso, pero asintió, memorizando sus palabras. Pasó otro día. El sol empezó a ponerse, proyectando largas y misteriosas sombras sobre las ruinas ensangrentadas de Utsushigakure. Golpe. 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 Pasos. Los sentidos de Shin se pusieron en alerta máxima. Su mano izquierda se dirigió a su bolsa, sujetando una etiqueta explosiva. Su mano derecha sostenía una katana. Era un poco pequeño para empuñar una katana, pero la encontró entre los escombros. Tenía algunos desportillados, pero aún podía usarse. Kusina se acercó a Shin y Akiko, asustada, se acurrucó junto a ellos. ¿Tres niños? Una mujer de llamativo cabello rubio y ojos fríos se acercó a ellos. A pesar de su belleza, su expresión era intimidante. Varios otros ninjas la siguieron. ¿Eres Uzumaki, verdad? No tengas miedo. Soy una shinobi de Konoha. Me llamo Tsunade. La mirada severa de Tsunade se suavizó. Ver el estado de Utsushigakure la había llenado de ira, de ahí su frialdad inicial. Al oír su nombre, Shin se relajó, pero no pudo evitar mirarla fijamente. No podía creer que fuera Tsunade. Ella era tan plana. No podía imaginar cómo se transformaría en la, bueno, mujer tetona en la que se convertiría. ¿Eres todo lo que queda del clan Uzumaki? Preguntó Tsunade. No lo sé. Quizá haya otros supervivientes. Shin estaba seguro de que había otros, pero habían escapado de la tierra de los remolinos o estaban escondidos. Vamos a registrar la zona. A ver si encontramos a alguien más. Maldita sea, si descubro quién hizo esto. La intención asesina de Tsunade se encendió. Los Uzumaki eran el pueblo de su abuela. Tenían una larga alianza con el clan Senju. Durante el período de los reinos combatientes, los Uzumaki habían luchado junto a los Senju contra los Uchiha. Tsunade estaba furiosa, pero ya era inútil. Corrió al país de los remolinos en cuanto recibió la noticia, pero ya era demasiado tarde. El enemigo había aniquilado al clan Uzumaki en una sola noche. Debieron haberlo planeado con mucho tiempo de antelación. Shin no pudo evitar poner los ojos en blanco ante la dura charla de Tsunade. Las amenazas vacías eran tan infantiles.
Por desgracia, Tsunade captó su expresión. Lo fulminó con la mirada. ¿Aquella mocosa la menospreciaba? Oye, mocoso, ¿a qué te referías con esa mirada? ¿Qué mirada? Shin fingió inocencia. No te hagas el tonto. Te vi. Me estabas menospreciando por completo. Shin quiso asentir, pero lo pensó mejor. Tsunade era conocida por su temperamento. Podría golpearlo. No, no soy yo. Debes estar equivocado, negó Shin, manteniendo su fachada de inocencia.